Sinaloa continúa haciendo crecer su espiral de violencia. Y en Chicago, Ovidio amenaza con romper el silencio y declarar contra los narcotraficantes y los funcionarios más poderosos de México. Ahora más que nunca, no pueden dejar de vernos. Nos encontramos ante el surgimiento de un nuevo paradigma de seguridad, ante el derrumbe del cártel de Sinaloa, como ya lo conocíamos, y lo más interesante, ante la inminente caída de los políticos que lo protegieron. Yo soy Adela Micha. Y se los adelantaba, hacemos contacto vía Zoom con David Saucedo, un hombre que entiende de estos temas, consultor en políticas públicas y seguridad. Mi querido David, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Pero como les decía, hoy más que nunca tienen que vernos y que seguirnos y que suscribirse aquí en La Saga. Tenemos a los mejores analistas en esta materia. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Igualmente, mi querido David. Oye, pues esto que decíamos, ¿no? 10 meses, 300 días se cumplen de la guerra del cártel de Sinaloa. Y el mes de junio se ha registrado como el más violento en lo que va del año. ¿Qué nos dices al respecto, David? Sí, cuando inició esta guerra interna en el cártel de Sinaloa, una auténtica guerra civil, había dos facciones, la de los Chapitos y la facción del Mayo Zambada, que le heredó a su hijo el Mayito Flaco. Una tercera parte del cártel de Sinaloa se adhirió a los Chapitos, otra tercera parte se adhirió a la facción del Mayo Zambada, y una tercera parte de organizaciones que viven al interior del cártel de Sinaloa se mantuvo al margen de la confrontación. Sin embargo, en las últimas semanas hubo varias adhesiones de estos grupos satélites al cártel de Sinaloa que no se habían incorporado al conflicto. Esto en virtud de que se generó la percepción de que los Chapitos estaban perdiendo la guerra y de que habían empezado un proceso de negociación con los Estados Unidos. El cártel de Sinaloa en realidad siempre ha sido una confederación de grupos que actúan bajo un membrete, bajo un nombre, pero que tienen una especie de presidencia colegiada. El Chapo Guzmán era algo así como un líder que unificaba a todas estas corrientes. Después de su captura y extradición a los Estados Unidos, estas facciones entraron en disputa. A mí no me extraña que haya una guerra civil en Sinaloa, me extraña que haya tardado tanto. Esto también sucedería en el caso de que fuera capturado Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco, se generaría una guerra sucesoria por el control de esta organización criminal. Entonces, el incremento de la violencia en las últimas semanas tiene que ver con los refuerzos que ha recibido el Mayo Zambada. Se han incorporado organizaciones del cártel de Sinaloa que habían estado neutrales, pero que al percibir la debilidad de los Chapitos se cargaron por la facción que se ve como la más fuerte militarmente hablando. También ha habido errores táctico-operativos en el despliegue de la Guardia Nacional, que no ha podido frenar la violencia homicida en Sinaloa, y estos errores también han costado vidas humanas. Y finalmente, la presión que ejerce Washington en contra del gobierno de México también le obliga a que en el campo también haga detenciones, capturas, decomisos, y al incrementar la fricción entre las fuerzas federales y el cártel de Sinaloa, por supuesto que se desatan enfrentamientos y se dan bajas. Aún así, pareciera que esta cifra de homicidios que tenemos en Sinaloa no corresponde con las cifras reales, en virtud de que ambas facciones están ocultando a los cadáveres de las personas que lamentablemente asesinan, una táctica que ya conocemos de generar narcofosas para evitar que se descubran los cadáveres y se pueda llevar a juicio a sus células homicidas. De seguir las cosas como están, seguramente tendremos un fin de año todavía, un segundo semestre, todavía más complicado, con una violencia homicida, ya no solo en Sinaloa, sino en otras regiones del vasto narcoimperio del cártel de Sinaloa. Y un factor adicional muy importante, todavía no vemos un impacto real de esta alianza entre el cártel Jalisco Nueva Generación y los Chapitos, pero es de suponer que en el corto plazo vaya a haber también un incremento de los focos de conflicto que hay con relación a esta guerra civil en el cártel de Sinaloa, derivado del reforzamiento que están recibiendo por parte de células del cártel Jalisco Nueva Generación, cuyos videos ya se han hecho virales y circulan profundamente en las redes sociales.
Sí, hemos visto esos videos, David, y los hemos comentado, pero ¿cuándo veremos que se haga efectiva esta alianza? ¿O cómo lo notaremos, David? Me parece que el Mencho, líder del cártel Jalisco, está administrando esta relación y esta alianza con el cártel de Sinaloa. Él es el principal beneficiado con una erosión mutua de los Chapitos y el grupo del Mayo Zambada. Me parece que de las cinco comandancias del cártel Jalisco Nueva Generación, solo una de ellas, la del jardinero, personaje que tiene este sobrenombre, estará respaldando al cártel, a la organización de los Chapitos, con células, armas, municiones seguramente, pero todavía no respaldando desde el punto de vista financiero o proporcionándoles drogas ilícitas para su comercialización. Lo que vemos es un apoyo a cuentagotas. Es decir, si hay una alianza como tal entre el cártel Jalisco, pero esto no significa y los Chapitos, pero eso no significa que el cártel Jalisco se haya volcado para respaldar con todo a los Chapitos. El cártel Jalisco también tiene conflictos internos, una guerra al interior de la zona metropolitana de Guadalajara con el cártel Nueva Plaza, una escisión del cártel Jalisco que fundó el jefe de sicarios, el Mencho. Tiene conflictos en Guanajuato con el cártel de Santa Rosa de Lima, en Tabasco con el grupo de La Barredora, esta mafia local que aparentemente, de acuerdo con las versiones del propio gobernador Javier May, había crecido y había sido alimentada durante el sexenio en el que fue gobernador Adán Augusto, y en el estado de Michoacán, un conflicto con los cárteles unidos que aglutinan a varias mafias michoacanas. En la Ciudad de México, en Guerrero, en Oaxaca, un conflicto con la nueva familia michoacana, comandada por los hermanos Hurtado Olascuaga. Entonces, aunque esta alianza en efecto puede equilibrar el marcador y puede nuevamente poner la balanza en equilibrio, este equilibrio de poder entre la facción del Mayo y los Chapitos, lo cierto es que el cártel Jalisco tampoco está en condiciones de enviar recursos ilimitados hacia los Chapitos, hacia Sinaloa, debido a los conflictos a los que acabo de hacer referencia. El cártel Jalisco también tiene problemas internos y no sería sencillo para ellos generar en el corto plazo un flujo de hombres, armas y recursos para ir en respaldo de los Chapitos. Oye, David, entonces lo que nos quieres decir es que el cártel está administrando la ayuda, ¿no? Su ayuda la está administrando. Y un poco la lectura de esta violencia que ha incrementado, sobre todo en este último mes de junio, ¿tú lo lees como resultado de esta guerra? Sí, completamente. De hecho, esperábamos escenarios todavía más complejos, digamos, en procesos electorales como Durango y Veracruz, en donde ambas organizaciones tienen presencia. Pareciera que hubo una contención. Muchos de los candidatos a cargos de elección popular se sabía que tenían vínculos criminales. También vimos un desempeño discreto durante la elección judicial recientemente celebrada. Parece que el cártel de Sinaloa sí está concentrado en primer término, el envío de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. No lo mencionan las autoridades en México y en los Estados Unidos, pero para financiar esta guerra, el cártel de Sinaloa se vio en la necesidad de incrementar los embarques de drogas ilícitas de México hacia los Estados Unidos. Este incremento en los decomisos por parte de las autoridades de ambos países quizá no se deba a una eficacia policial, a un incremento de la cooperación, a una mayor capacidad de decomiso, sino a que al incrementar de manera natural los envíos de droga, los decomisos se incrementan en la misma escala, pero no producto de una eficacia policial, sino porque ahora el cártel de Sinaloa tiene que incrementar sus riesgos al momento de enviar droga. Para financiar esta guerra, comprar la voluntad de autoridades, pagar sobornos, comprar armas, municiones, necesitan más recursos. Las guerras de cárteles son costosas. Esto lo comprobamos en su momento en la Colombia de la década de los 90, en la época de Pablo Escobar y sus conflictos con el cártel de Cali. Fue la época en la que ambos cárteles exportaron más cocaína hacia los Estados Unidos. Las necesidades de recursos para financiar esta guerra obligan a las organizaciones criminales a inundar las calles de las principales ciudades de los Estados Unidos con droga. Oye, David, y entonces, pues ya lo hemos comentado antes, ¿no? Estaríamos asistiendo al fin y a los funerales del cártel de Sinaloa, tal y como lo hemos conocido. Lo que no significa
que se termine el cártel. Lo más probable es que suceda lo mismo que en su momento ocurrió con organizaciones como los Zetas o la familia Michoacán. Organizaciones que fueron combatidas con fiereza en el sexenio de Felipe Calderón. Ahora sabemos que esa guerra contra el narco no era una guerra contra todos los narcos, sino contra los enemigos del cártel de Sinaloa, no dicho por mí, sino esto derivado del juicio que se realizó en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna. Y lo más probable es que la desarticulación, la posible desarticulación del cártel de Sinaloa traiga consigo el surgimiento de 2 o 3 organizaciones criminales, tal y como ocurrió con los Zetas y la familia michoacana. No estoy seguro de que esto abone hacia la pacificación del país. Por supuesto que les da una victoria política, mediática, de imagen a las autoridades de México y los Estados Unidos, pero no abona gran cosa para frenar la producción y comercialización de droga, ni para frenar la violencia homicida en México. Oye, David, ahora, ¿cuál es tu opinión de todas estas leyes que ya fueron aprobadas en nuestro país en materia de seguridad? Que sin duda, que han sido muy polémicas, pero que sin duda le dan más herramientas, ¿no?, a las autoridades de seguridad para hacer su trabajo, pues. Digamos que hay 2 perspectivas con respecto a lo que se aprobó recientemente, y entiendo que hay más iniciativas de ley que están en el horno y que próximamente también empezará a haber un debate intenso sobre las mismas. Lo que alcanzo a percibir es que en parte los proyectos y las nuevas leyes aprobadas ponen en papel lo que ya existe en los hechos. En efecto, hay señalamientos por parte de organizaciones de derechos humanos, académicos, medios de comunicación, especialistas, en el sentido de que se está proporcionando al Estado mexicano de herramientas para combatir al narco, pero también de herramientas para realizar el espionaje político. Pero esto ya existe desde los tiempos del sistema autoritario, y ya aún en la vida democrática. Los distintos gobiernos de México han adquirido tecnologías, el famoso software Pegaso, con el que se espió a periodistas, empresarios, integrantes de la oposición, el CISEN, la Dirección General de Seguridad de ese momento. Todas han contado con carta blanca, carta abierta, para poder realizar labores de inteligencia y contrainteligencia. Los propios norteamericanos, la CIA, la DEA, la Homeland Security, realizan en México operaciones encubiertas de espionaje sin un mandato judicial. Entonces, en primer término, lo que alcanzo a ver es que, en efecto, se amplían las facultades para que el Estado mexicano realice estas tareas, y se le da un estatus legal a estas intervenciones, a estos trabajos de espionaje. En México siempre hemos tenido servicios de inteligencia de regulares tirando a malos. Yo no veo un riesgo como tal que se incremente el espionaje. El espionaje existe durante el sexenio, si no me equivoco, desde que Peña Nieto se adquirió nuevamente el software Pegaso. Algunos comunicadores muy conocidos en México fueron el blanco de espionaje con este tipo de tecnologías. Me parece que los propios norteamericanos están haciendo uso de estas herramientas. Yo creo que lo único que le hace falta a esta nueva legislación son mecanismos de control, de transparencia, de contraloría y de sanción. En el caso de que haya un uso indebido de estas tecnologías, de estas herramientas, tendría que haber instancias ante las cuales los ciudadanos pudiéramos presentar denuncias, que hubiera sentencias condenatorias, castigos para cuando se abuse de las mismas. Ese aparato de control, de transparencia y de sanción no existe, nunca ha existido en México, lamentablemente. Sí, sí, efectivamente, pero pues hoy por hoy no están esos controles, David, no, ni esos candados. Hoy por hoy no están. Ahora, vamos a Illinois. ¿Qué opinas de lo que supimos ayer de Ovidio, el ratón? Bueno, se trata de una negociación en curso desde antes de que él fuera extraditado a Estados Unidos. Se sabía que los norteamericanos le estaban haciendo este planteamiento a cambio de información sobre la operación del cártel de Sinaloa, rutas comerciales, jefes de plaza, bodegas, geolocalización de casas de seguridad, identidad de jefes de sicarios, y también de las autoridades de ambos lados de la frontera que colaboran con el cártel, alcaldes, gobernadores, autoridades, jefes policíacos, militares. A cambio de esa información le proporcionarían a Ovidio varias ventajas, varias prebendas. En primer término, reducción de sentencia, no ser trasladado a una prisión de alta seguridad,
que integrantes de su círculo familiar no fueran llevados a juicio. Él pidió también que fueran radicados en Estados Unidos. También se hizo público este traslado de familiares de la familia, integrantes de la familia Guzmán hacia los Estados Unidos, que conservara también parte de la riqueza que acumuló en su paso por el cártel de Sinaloa. Va a conservar parte de esa fortuna, pero otra parte la tendrá que entregar al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Este hecho es común en los Estados Unidos. Están los procesos más conocidos en su momento de intercambio de información a cambio de reducciones de sentencia. Se dio en los Estados Unidos con los juicios en contra de la mafia italoamericana, por allá de la década de los 60, los 70, más para acá en los 80, con los últimos capos napolitanos y sicilianos, con la Cosa Nostra. En México nos provoca mucha indignación porque Ovidio Guzmán protagonizó el episodio popularmente conocido como el Culiacanazo. Para su captura, sus distintos intentos de captura, hubo recursos humanos, financieros, materiales, pérdida de vidas humanas. Él mismo mandó matar a muchas personas. Entonces, sí entiendo la indignación que hay en México, porque este personaje pues, provocó muchos dolores de cabeza al Estado mexicano y también provocó muchas muertes para lograr su captura, para que al poco tiempo en los Estados Unidos se llegue a una negociación con él y eventualmente quede en libertad. Entiendo la molestia, entiendo la indignación, pero esta es la manera en la que se conducen los norteamericanos. Ellos tienen un esquema doble, lo han hecho toda la vida, de pelear y negociar. Siguen presionando los cárteles, pero una vez que los tienen en custodia los narcotraficantes, les ofrecen negociaciones como la que estamos presenciando. Bueno, la indignación también la compartió la presidenta Sheinbaum, ¿no? Que dijo que pues era algo que no le parecía justo cuando pues a México le había costado tanto esfuerzo el arresto de Ovidio y tantas vidas, dijo al gobierno de México. Completamente. México también tiene este mismo esquema, pero un esquema velado de negociación con los narcos. En las cárceles mexicanas, que se supone son de alta seguridad, sabemos que son de alta comodidad para los narcotraficantes de alto. Sabemos también que muchos narcotraficantes han podido entrar y salir más o menos a voluntad de la prisión para atender compromisos personales, festividades, ciertas coyunturas en las que quieren pasar tiempo con los familia. Sabemos a su vez que el Estado mexicano ha sido muy tolerante con la élite política, militar, judicial que respalda a los narcotraficantes. Los jueces y magistrados, antes de la elección judicial, ya emitían de manera regular sentencias a favor de los narcotraficantes mexicanos. Todos, con la excepción de El Mencho y el Mayo Zambada, todos los narcos importantes en México estuvieron en algún proceso judicial en México y fueron exonerados con absueltos. Entonces lo que tenemos en Estados Unidos es un esquema de negociación con los narcos, cínico, pero transparente. Y lo que tenemos en México es un esquema de negociación con los narcos, oculto, pero igualmente cínico. Lo que nos diferencia en todo caso es el nivel de transparencia. A lo mejor los norteamericanos son cínicos, pero en todo caso las autoridades en México son hipócritas. Oye, David, ¿y qué crees que pueda decir? A ver, de entrada, ¿esto se traduciría en que es muy probable que salga libre o hay una reducción de condena? Todo depende de la información que proporcione. Él tiene que dar datos, también tiene que participar en juicios en contra de integrantes del cártel de Sinaloa, seguramente en contra de empresarios, autoridades políticas. Lo que vemos es que el gobierno de los Estados Unidos está atacando los 4 pilares de los cárteles de la droga mexicanos. No solo va en contra de los jefes del narcotráfico, que es el pilar 1, la célula directiva como tal, sino también ya inició una embestida en contra del sector privado mexicano que blanquea capitales, casas de bolsa, instituciones financieras, que es el segundo pilar, negocios legales en los que invierte el narcotráfico. También se ha ido en contra de la élite política, retirándole la visa a algunos personajes, la gobernadora de Baja California, si no me equivoco, ya 2 presidentes municipales fronterizos. Y también ha estado golpeando la narcocultura con sentencias condenatorias en contra de artistas, cantantes que componen corridos tumbados. Sí. El gobierno de los Estados Unidos está lanzando un despliegue como nunca antes en contra de todos los pilares del narcotráfico en México.
Normalmente toda la información que le daban los narcos a las autoridades en Estados Unidos servía para negociaciones comerciales, migratorias y también en temas de seguridad. Rara vez los norteamericanos balconeaban abiertamente a secretarios o gobernadores en México. Pero ya estando Trump en la Casa Blanca, todo es posible. No, ya golpearon de manera indirecta, por ejemplo, a Alfonso Romo. Es decir, creo yo que es factible que si Ovidio proporciona información acerca de políticos del gabinete de seguridad, gobernadores, que han estado coludidos con el narco, está en la Casa Blanca, el Departamento de Estado, sí se animen a dar la información y generar un cataclismo político en México. ¿Lo ves? Yo pensé que no, yo pensé que con el tema de Vector, esta casa de institución financiera de Alfonso Romo, sí, desde hace años en Radio Pasillo todo el mundo sabíamos que Vector tenía estas conductas con ciertas organizaciones criminales. Nunca pensamos, por la cercanía de Alfonso Romo con Palacio Nacional, que los norteamericanos se atrevieran a mencionarla. Pues sí lo hicieron y pusieron en aprietos a la propia presidenta Claudia Sheinbaum, que tuvo que salir en defensa y pedir que los norteamericanos no solo dieran dichos, sino también pruebas acerca de estas acusaciones. Al final, por la presión mediática, las instituciones financieras, la Secretaría de Hacienda, si no me equivoco, tuvo que intervenir a 2 de las 3 instituciones mencionadas por los norteamericanos en el boletín del Departamento del Tesoro. Vector sigue allí en el radar. Vamos a ver de qué manera resuelven este tema. Seguramente será motivo de negociación de la próxima reunión del Gabinete de Seguridad de ambos países. ¿Qué hacer con Alfonso Romo? Porque una acusación en su contra pega directamente en la línea de flotación de la 4T. Sin duda. Pues esa fue la nota, ¿no? El día que conocimos de esta historia. Pero entonces pasaría lo mismo con lo que diga Ovidio. ¿Habrá negociaciones cupulares entre ambos países? Es posible, pero también veo factible que para ir golpeando a la élite política mexicana, que ya llegó a extremos de absoluto cinismo, Cuauhtémoc Blanco tomándose fotografías con jefes de plaza del Cártel Jalisco, la alcaldesa de Chilpancingo reuniéndose con integrantes de los Flacos y de los Ardillos, el propio don Augusto respaldando, esto en los dichos de Javier Mayo, el actual gobernador, respaldando a la Barradora, el gobernador de San Luis Potosí llegando a pactos criminales para tratar de pacificar su entidad, dicho por la propia Secretaría de la Defensa en sus informes de inteligencia, y del gobernador Rocha de Sinaloa, ya ni hablemos. Sí. Es decir, es increíble la penetración del narcotráfico en la vida política en México. Tenemos un esquema de gobernanza criminal en varios municipios, en varios estados, ya intolerable y que está generando mucho ruido en los Estados Unidos. Solo hay 2 opciones. O la presidenta Claudia Sheinbaum empieza a limpiar la casa, y me parece que Omar García Harfuch sí tiene este interés y tiene esta misma lectura que estoy compartiendo. De ahí que él haya lanzado el operativo Enjambre para capturar a alcaldes del Estado de México. O lo hace la presidenta Claudia Sheinbaum, o vienen los norteamericanos a darle el empujón que se requiere. Hacerlo ellos. Totalmente. Hacerlo ellos. Oye, he visto que has estado, ahora vamos a otros juicios que van a tener lugar todavía. Lo de Ovidio, supongo, sabremos qué va a pasar en la próxima audiencia, ¿no? Que sí. Es en una semana, pues. En una semana entiendo que se estará realizando ya esta audiencia. Creo que se va a declarar culpable de algunos de los cargos. Sería de esta manera una negociación como tal con las autoridades. Va a poner muy interesante porque esta negociación tardó meses y seguramente va a arrojar elementos, información que serán de dominio público. Los propios abogados van a filtrar información y las autoridades en Estados Unidos también. Ahora hablamos de esos, pero he visto que has estado con Luis Chaparro, un colega mío. Y Luis Chaparro ha estado manejando la nota y hablando de gobernadores de Alfonso Durazo. ¿Tú qué sabes de eso, David? Que tú también pues tienes tus fuentes y tus informantes. ¿Tú qué sabes de eso? Es que parece inverosímil, ¿no? Bueno, la ruta de la investigación en contra de Alfonso Durazo son sus hijos. Al parecer, algunos de estos integrantes de su primer círculo familiar
han estado haciendo uso de propiedades de lujo, artículos suntuarios, y han estado en contacto directo con mafias criminales allá en el estado de Sonora. Alfonso Durazo, en el tiempo en el que fue secretario de Seguridad Pública, en realidad fue vocero del Gabinete de Seguridad. Los militares, el general secretario, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, en realidad eran ellos los que diseñaban la estrategia en materia de combate al crimen organizado. Y en su momento, Alfonso Durazo y después Jorge Isela fueron más bien la imagen civil, los voceros civiles de una estrategia diseñada por los militares. Eso ya no ocurre actualmente. Omar García Harfuch diseña, experimenta, pelea al interior del Gabinete de Seguridad con el área militar. Omar García Harfuch sí es partícipe del diseño e implementación de la estrategia. Me parece que Alfonso Durazo, en este intento de pacificar el estado de Sonora, cometió el error y han cometido muchos gobernadores. Llegar a esquemas de pactos de contraprestación con grupos criminales para disminuir la violencia en ciertas regiones de su estado. Yo tuve la oportunidad de estar en Hermosillo el año pasado, también en Guaymas, y me pareció claro que a pesar de que había directores de policía y comandantes de la Policía Estatal de extracción castrense y otros también civiles, me parecía que había un esquema de tolerancia hacia los grupos del crimen organizado. Así que no me extraña en lo más mínimo que el nombre de Alfonso Durazo desde hace ya meses esté en el radiopasillo de las conversaciones en la Embajada de los Estados Unidos en México, porque aparentemente él se sumó también, como otros tantos gobernadores de México, a esquemas de acuerdos con el crimen organizado. Híjoles, pues veremos qué pasa con este asunto. Ahora, hablábamos de otros juicios. Viene el juicio del Mayo Zambada, y de Joaquín Guzmán López, de otro de los hijos del Chapo Guzmán. Sí, seguramente habrá. Los chapitos los que están haciendo es, como decimos en México, echar al agua a los aliados del Mayo Zambada. Empresarios, políticos, y el Mayo Zambada hará exactamente lo mismo con los aliados de los chapitos, gobernadores, alcaldes, jefes policiales. Eso es lo que seguramente habrá. Un intercambio muy interesante. Yo siempre estuve en contra de esta maniobra unilateral de los norteamericanos de capturar al Mayo Zambada, porque sabía que iba a haber una guerra civil en México, que iba a costar muchas vidas. Pero entiendo perfectamente la lógica de los norteamericanos. Para desarticular el cártel de Sinaloa, requieren tener en cárceles americanas a integrantes de los chapitos y al Mayo Zambada, para que la información que les proporcionen ambas acciones permita su autodestrucción. La consecuencia no deseada de todo esto es el fortalecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación. De ahí que los norteamericanos también hayan estado lanzando dardos envenenados en contra de Nemesio Ceguera, alias el Mencho, y esencialmente dos cosas. Uno, romper la línea sucesoria, que el Mencho no le pueda heredar a su hijo, ya preso y sentenciado en los Estados Unidos, ni tampoco a su hermano, que también ya está detenido, de tal suerte que ante la ausencia del Mencho habría una guerra sucesoria en el poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Me parece correcta la estrategia de los norteamericanos para ellos. Para nosotros nos va a generar un pandemonium. Tener al cártel de Sinaloa en guerra civil ya es muy complejo. Tener a dos organizaciones con revoluciones internas y con un Estado mexicano sin el Estado de fuerza y los recursos para contener, sería muy complicado ya en este primer tercio del gobierno de Claudia Sheinbaum. Oye, pero entonces, David, esto que yo decía, sí estamos frente a un cambio de paradigma, ¿no? En materia de seguridad, con todo esto de lo que ya hemos hablado. Sí, definitivamente. Donald Trump tiene como bandera el combate a los cárteles de la droga, forma parte de su estrategia de campaña, le da votos. Existe el temor de que las elecciones intermedias, el Partido Republicano pierda el control, no solo del Congreso, sino también del Senado, por la renovación que habrá en algunos escaños. Es decir, Donald Trump está contrarreloj para poder enfrentar las elecciones intermedias en los Estados Unidos. Ya están a la vuelta de la esquina para ellos y tiene que dar resultados prontos y de buen nivel. Y para eso, pues va a seguir presionando a las autoridades en México
para que le ayuden a tener satisfecho a su base electoral. Está de más decirte que este esquema que está aplicando Donald Trump en varios ámbitos está provocando resistencias incluso de su propio partido, Sí, integrantes del sí. Partido Republicano. Por eso él está urgido de poder dar resultados rápidamente. Eh, Seguramente los tiempos políticos en los Estados Unidos, la necesidad de mantener el control por parte de los republicanos de su Congreso y del Senado, nos va a hacer a nosotros sudar, porque tendremos que darle a Donald Trump muchos trofeos que él pueda lucir frente a su electorado. Bueno, pues se va a poner interesante, ¿no? Por lo pronto. Yo sí espero que el Cártel Jalisco Nueva Generación se vea obligado a darle muestras de apoyo al grupo de los Chapitos, pero esto va a ser a sangre y fuego, Así con es. el lenguaje que ellos utilizan, cadáveres colgando de puentes, masacres, narcobloqueos, tienen que aparentar un respaldo hacia los Chapitos. El Cártel Jalisco no puede parecer omiso todo el tiempo y tiene que lanzar tiros de precisión. Y esos tiros de precisión seguramente van a ocupar las primeras planas de los medios. Entonces, esto que hemos dicho que junio fue el mes más violento de que se tenga registro en este año, por lo menos, lo vamos a seguir viendo en los meses por venir, porque además no solamente es en cuanto a cantidad de incidentes, ¿no? De crímenes, sino también, va en aumento también la forma criminal, ¿no? Como dices tú, cada vez pues son mucho más sanguinarios, David. Las cosas están mal y se van a poner peor. Sí. De eso no tengamos ninguna duda. O como decía Carlos Monsiváis, una frase célebre que él nos enseñó, en México la mejor fórmula de ser pesimista es ser objetivo. Sí, sí, es cierto, es cierto. Y seguramente estaremos hablando, como siempre, te agradezco enormemente tu generosidad, tu tiempo y todo tu conocimiento sobre el tema. Gracias, gracias, David. Nos vemos pronto. Gracias, Adela, te mando un abrazo. Muchas gracias. Igualmente, mi querido David. Hablando de violencia, pero en otros temas, es que la violencia no solamente está atacando a los criminales, a los desaparecidos, a sus familiares, a los negocios que deben pagar derecho de piso también, a los migrantes que son víctimas de trata de personas, sino también, y por desgracia, la delincuencia ha estado ensañándose contra la Iglesia Católica. El lunes, por ejemplo, ayer hacíamos un recuento aquí en la oficina, el lunes, fue atacado a balazos el sacerdote Héctor Alejandro Pérez, párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, mientras iba a visitar a un enfermo en la colonia Gaviota Sur, esto es en Villahermosa, en Tabasco. Y no es un caso aislado. Casi 30 iglesias son o robadas o agredidas cada semana. Alrededor de 900 sacerdotes han documentado que han sido víctimas de amenazas de muerte o de extorsiones. Vamos a enlazarnos para hablar de este tema igualmente doloroso, ¿no?, con Monseñor Francisco Javier Acero. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada